Malditos veganos, episodio 127. Bienvenidas un día más a todas las personitas que nos escucháis en este podcast que a mí me encanta, que es mi espacio seguro, que estoy súper contenta de estar de nuevo por aquí. Y pues ya sabes, ese podcast en el que te contamos nuestras aventuras y desventuras en el mundo del veganismo y mucho más. Hoy, mucho más, hoy un poquito de filosofía. Pero bueno, antes de nada, saludar a mi compañero Sergio, ¿cómo estás? Hola Miriam, pues muy bien, aquí estamos hoy, bueno, para la gente que nos está viendo, un poquito más temprano. Es verdad, hoy estamos a las 7. Bueno, pues cositas que pasan, no pasa nada. Esperamos que la gente del chat no le haya cuadrado muy mal. Bueno, ya sabéis que siempre que hay cualquier cambio lo avisamos por redes. Sí, cualquier cosita en Instagram siempre lo contamos. ¿Qué tal tu semana, Sergio? ¿Cómo estás? Bien, bueno, un poco lo de siempre, trabajando duro, intentando no estresarme mucho y bueno, me he planteado incluso hacer un poco incluso de yoga o algo como para un tema de la relajación, porque necesito a veces como paciencia, más. Paciencia cuando Sekiam te dice cosas que no quieres Bueno, que yo te diga. en general, la paciencia con el mundo, la verdad. Vale, vale. Bueno, pues antes de empezar, pues tengo que recordar a todo el mundo pues, que nos puede ver en malditosveganos.com y que para todos aquellos proyectos veganos, aquellas empresas que tengan un proyecto y digan, oye, yo quiero ir a Malditos Veganos y contar mi movida, pues que tenéis el Media Kit en malditosveganos.com/mediakit y que nos podéis ver en directo todos los miércoles a las 8 de la tarde hora española. Bueno, hoy lo hemos cambiado, pero suele ser a las 8 hora española en malditosveganos.com/directo en Twitch. ¿Y te apetece hacer esto tú, Sergio? Sí, muchas gracias por dejarme este espacio porque hay que felicitar también a todas esas personitas que nos apoyan, como es el caso de Lisa la vegetariana, Holly Carrot y David, que siguen siendo unos malditos ibisus, así que muchas gracias. Y también a Prieto, a Víctor.mb21 y Lorena Gigi, que siguen siendo unos malditos Bulbasur, así que muchas gracias de verdad. Muchas gracias. Agradecido con... Ha sido como un montón además hoy, pero bueno, a veces hay más y a veces hay menos. Miriam, Así como de temitas de actualidad, que sabes que yo siempre, cuando vengo, traigo algo de actualidad. me viene muy bien porque eres como mi contacto con la... Yo vivo desconectado del mundo, entonces ahora mismo todo lo que me digas me va a pillar a nuevas. Siempre intento traer algún datito. Y Vale, esta semana es que está habiendo elecciones dentro de Pacma. No sé si tú lo sabías. obviamente no, así que me viene muy bien que me lo cuentes, la verdad. Bueno, pues sí, está habiendo elecciones dentro del partido para ver quién va a ganar la junta bueno, pues va a ser el portavoz del partido. Y bueno, hay una candidatura en concreto que a mí me ilusiona mucho y quería apoyarla desde aquí, que es la de mi compañera Esther, y le mando pues mucho ánimo. Pues muy bien. Y ya está, no más spam. Sin más dilación, me gustaría dar paso a nuestro gran invitado de hoy, que es ni más ni menos que Óscar Horta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un Pues placer muy tenerte bien, por aquí un aquí. día más. Nos interrumpimos tú y yo, Sergio, así no puede ser. Bueno, no pasa nada, es que me he puesto un poco nervioso. ¿Por qué? Porque es Óscar Horta. Claro, pero tú sabes mejor que yo quién es. Bueno, vamos a dejar que se presente, pero bueno, antes de nada, pues decir que te hemos invitado, por supuesto, porque desde aquí te admiramos mucho, te conocemos como uno de los principales filósofos españoles antiespecistas, pero sí que me gustaría eso, que te presentaras tú con tus propias palabras para quien no te conozca. Pues la verdad que no habría mucho más que decir. Yo, pues nada, alguien más aquí, ¿no? No sé. Eso, entre las personas que defienden a los animales, pues una más, ¿no? O sea, cada cual haciendo nuestras cosas y yo haciendo la parte que me toca para intentar conseguir un mundo pues mejor, ¿no? Un mundo menos fastidioso para los animales también, en general. Me encanta que digas como una persona más, como si no fueras realmente una persona que ha hecho mucho por los animales, ¿no? Y que eres, yo diría hasta pues un poco una eminencia, ¿no? En el mundo del veganismo, que si no lo dices tú, lo digo yo, ¿eh? Que eres filósofo, eres activista, estás dentro de Ética Animal, de hecho eres miembro fundador de Ético Animal, eres profesor de universidad, bueno, muchas cosas, ¿no? Porque han pasado muchos años, esa es la única razón. Bueno, me gusta esa filosofía, la verdad. Como siempre, bueno, preguntamos a todas nuestras invitadas e invitados, es la pregunta de rigor, ¿cuándo te hiciste vegano? Y sobre todo, ¿por qué te hiciste vegano?
Vale, pues aquí sí que me voy a enrollar un poco. Bien. Y además, bueno, antes decía, no, lo de que han pasado muchos años. Pues sí, han pasado muchos años. Pues mira, a ver, la historia es que yo tenía algunas personas a mi alrededor, alguna gente que había dejado de comer animales, pero no eran veganas, simplemente no comían animales y me hablaron un poco de eso y al principio, pues como casi todo el mundo, pues al principio te choca, ¿no? Y como quieres seguir consumiendo los productos que toda la vida has consumido, pues sacaba todas las excusas contra eso, hasta que al final un buen día me di cuenta de que, oye, yo realmente no veo ninguna razón de peso y lo que estoy buscando excusas por mi conveniencia. ¿Te diste cuenta tú solo de esto? No, bueno, en base a conversaciones con gente que tenía alrededor. Pero ¿sabes lo que pasa? Que es que tampoco era gente que estuviera muy formada sobre el tema, ni era gente vegana, era simplemente gente que comían productos animales, pero bueno, lo que es comer el cuerpo, los animales no lo comían. Ujú. Y pasado un tiempo, al año y poco tiempo, empecé a conocer un poco más, supe que existía el veganismo y bueno, y di el paso. Pero bueno, esto estamos hablando del año 94. O sea ¡Ostras! Que Yo no son, había ni pues, nacido. bueno, pues claro, han no sé. O pasado sea, 30 años, más o menos. sí, bueno, hará 30 años este año, todavía no, pero hará 30 años dentro de nada, dentro de unos meses O o así. sea, ¿puedes ser la persona que haya venido al podcast que más tiempo lleve en el mundo del vegetarianismo, veganismo? O sea, probablemente, porque hasta ahora nos habían dicho 26, fue, ¿no? Nos Sí, dijo. muchos años, pero a 30 ya te digo que eres Yo el primero, Vamos Óscar. a empezar a hacer un ranking. A ver si No, joder, encontramos a la no. persona que más tiempo lleve. Bueno, probablemente Macu Moreno, ¿no? Probablemente será, no sabéis quién es, que se conocía en Instagram como la abuela vegana y crió a todos sus hijos en el vegetarianismo y veganismo, probablemente sea ella, pero bueno, me encanta. A mí Pero no es una simplemente que yo no competición. existiera, ya me parece increíble. O sea, sí, pero quiero decir, es que así puesto parece que es, no, a ver quién lleva más años. O sea, no se trata de eso. O sea, eso es porque soy más viejo simplemente, ¿sabes? No, porque a mí me parece muy admirable, porque no es lo mismo, siempre lo decimos, no es lo mismo en su momento, que incluso Silvia Barquero pues nos comentaba, es que comprábamos la leche de soja en polvo, ¿no? Ahora todas las Mm, facilidades que hay y la información, las nuevas tecnologías que están al alcance de todo el mundo. No me ya. parece como el mismo contexto simplemente. Ya, eso sí que es cierto. O sea, mira, yo a veces que oigo a gente que me dice ahora, no, bueno, es que yo llevo 2 años, 3 años siendo, ¿sabes?, vegano, pero es muy complicado. Es muy complicado. O sea, me estás tomando el pelo, ¿sabes? Y digo, ¿y dónde vives? Y me dicen, en Barcelona o en Madrid. En Santiago de Compostela. Vives en Santiago de Compostela, en Madrid, Barcelona, ¿sabes? Donde tienes un montón de sitios veganos, donde tienes comida vegana por todas partes. ¿Y es difícil? No, es fácil. Pero mira, yo creo que más complicado que eso, o sea, más complicado que el asunto de la comida, sí que era lo de que realmente, por entonces, ¿no? En los años 90, no había mucha gente. O sea, yo Claro. no, o sea, yo en Galicia, ¿no? Yo no conocía a nadie que fuera vegano. No conocía ¿Dónde absolutamente a conociste, nadie. por primera vez a alguien vegetariano? Porque así que me has dicho, me enteré que había algunas personas, conocí a algunas personas que no comían animales como el cuerpo. ¿En qué Sí, entornos fue aquello? ¿Cómo fue? pues yo qué sé, pues colegas, amistades o así. Pues, a veces, pues por ejemplo, pues porque oías ciertos mensajes, pues por la música o cosas así, ¿sabes? Ujú. Y luego sí conocí a alguna gente, pues en otras partes, pero bueno, esto es una anécdota que se cuenta, pero que es real, ¿no? O sea, mencionaste antes a Silvia Barquero, y Silvia Barquero también algunas veces lo dice. O sea, frases como, oye, hay una nueva vegana en Valencia, hay un nuevo vegano en Alicante. Estas frases se pronunciaban por Ostras, entonces. es que me parece casi como surrealista, ¿no? En plan. Claro, Pero por eso nos encanta escuchar este tipo de historias, porque para nosotros Mm. es una realidad totalmente diferente, ¿no, Sergio? sí, Bueno, sí. pero eso, o sea, sin más, o sea, cada cual le toca nacer cuando nace y entonces te enfrentas al contexto que tienes, ¿no? Pues eso. Pero fíjate, para mí lo más importante no fue lo del veganismo. Para mí lo más importante fue cuando conocí la palabra especismo. A mí eso me hizo pum en la cabeza. Y fue poco después, o sea, recuerdo que fue ese verano, el verano del 94,
y fue porque conseguí una copia de Liberación Animal de Singer. Y bueno, quiero decir, yo luego con los años ya leí el libro más críticamente y no es que esté de acuerdo con todo lo que dice, ¿no? Pero claro, yo sin tener ni idea de nada, agarré ese libro y aparecía la palabra, bueno, además estaba mal traducida, porque ahora hablamos de especismo con normalidad, pero entonces lo traducían especicismo, para traducir el inglés, ¿no? Que es speciesism, especificismo, bueno, toda clase de palabras que se inventaban ahí más raras. Bueno, pero cuando conocí la palabra dije, claro, igual que existen, ¿no?, otras injusticias que afectan a seres humanos. O sea, es que esto es lo mismo, es otro. Bueno, no es lo mismo, quiero decir, porque cada injusticia es diferente, tiene sus propias peculiaridades, pero esto es otra injusticia, ¿no? Y luego los argumentos y toda esa idea de no, porque dicen que eso es justo porque los seres humanos tenemos más capacidades intelectuales, pero ¿qué pasa entonces, yo qué sé, con los bebés de corta edad, que todo el mundo fuimos bebés, ¿no? Y, hostia, es que claro, es que esto es así, ¿no? Y entonces el ser consciente, digamos, de todos esos argumentos, a mí, ya te digo, me cambió la cabeza. Y de hecho, yo estudié filosofía por eso. Yo cuando leí ese libro dije, oye, no, es que esto es una cosa muy seria, esto es lo más importante que hay. Y fue un poco lo que me cambió la vida, más que el comer ciertas cosas o comer otras. Claro, al final, yo siempre lo digo, que tiene que haber una conciencia previa a cuando luego tú haces un cambio en tu vida sobre algo, ¿no? Y más Mm, respecto al veganismo, que yo siempre digo que es una posición política, ¿no? mm. No es un estilo de vida solo, sino es una posición política y ética. Y de la posición política y ética nace el estilo de vida, ¿no? Y tú cambias cosas en tu vida impulsadas por una conciencia. Entonces, No, está tiene todo claro, el sí, sentido del sí. mundo, lo que nos comentas. Entonces decidiste hacerte vegano. Sí, bueno, fue así la cosa, sí, más o menos lo que os conté. Y luego desde entonces, pues hasta aquí, pues intentando mejorar las cosas. Y tengo que decir que estoy muy de acuerdo con lo que dijiste. O sea, además, incluso en la propia definición de veganismo. O sea, hay gente que define el veganismo como no comer ciertos productos o no usar ciertos productos. Yo diría que el veganismo es una posición moral, práctica, que consiste en intentar no dañar a los animales. Y entonces, una forma en la que dañas a los animales es si te los comes. Pues entonces implica eso, pero implica más cosas, ¿sabes? Yo que sé, una persona que no coma ningún producto animal, pero luego vaya, yo que sé, pues dando patadas a los gatos, no es vegana esa persona, ¿no? Bueno, pues sí, básicamente eso es lo que diría. También te queremos preguntar, aprovechamos un poco que estábamos hablando un poco de los orígenes, porque fuiste fundador de Ética Animal, como ha comentado antes Miriam. Entonces, ¿cómo surge, no? Esa fundación, cuéntanos un poquito sobre esto. Vale. Bueno, a ver, eso es un poco también una historia un poco larga. O sea, antes de fundar Ética Animal, claro, yo había estado implicado en otras cosas. O sea, pues en los 90 hacíamos un montón de colectivos a nivel local, ¿no? Que tampoco tenían mucho impacto. Salías alguna vez en algún periódico o en la radio, que eran los medios de comunicación, ¿no? Y luego ya montamos una organización un poco más grande. Bueno, en Galicia se montó un colectivo que era Liberación Animal, que, bueno, tuvo bastante impacto. Salimos en televisión alguna vez, hacíamos ya acciones un poco, pues, como medio de desobediencia civil, ¿no? Luego también estuvimos, bueno, durante unos años estuvimos, hay varias organizaciones trabajando, también ALA, Alternativa para la Liberación Animal, ¿Qué la tipo de Fundación. acciones hacíais? Perdona que te interrumpe, porque nos cuentes un Sí. poquito, pues, ¿qué se hacía por entonces por los animales? Bueno, pues por ejemplo, quisiéramos de por entonces, pues igual te estoy hablando del año pues 99-2000, se hacían muchas acciones de calle, claro, o sea, no podías difundir online, entonces difundías en la calle, puestos informativos y cosas así, y actos a veces un poco, pues con cosas como performance o cosas así para llamar la atención de la gente, y luego a veces unas acciones un poco más de impactos, por ejemplo, algunas de las que hicimos fue irrumpir en desfiles de moda donde llevaban pieles. Ah, mira. Y bueno, pues claro, igual lo estaban sacando en televisión en ese momento en directo, ¿no? Y bueno, pues salías en directo, ¿no? Y luego con posterioridad, ya en los años siguientes, sobre todo la década del 2000, fue cuando despegó la defensa de los animales, por lo menos en el mundo de habla hispana. O sea, en el contexto español, pero también, por ejemplo, en el chileno, argentino, ¿no? Sobre todo ahí, también en otros sitios, en Colombia, en México fue para arriba, pero sobre todo en esos años quizás fue ahí, Chile, Argentina y bueno, y aquí también, donde hubo muchas
digamos, distintas organizaciones que comenzaron a hacer cosas nuevas que no se habían visto nunca y que tuvieron más impacto y llegaron a más gente, pues, por ejemplo, protestas contra la caza, que a veces implicaban cosas como sabotajes de la caza, o, por ejemplo, rescates abiertos de animales, que consistían en que ibas a una granja de animales y rescatabas animales, pero lo hacías a cara descubierta y muchas veces también intentabas hacerlo con medios de comunicación. Por ejemplo, yo me acuerdo, había un programa que era... ¿Cómo se llamaba ese programa? Bueno, lo llevaba esta periodista Mercedes Milán, no sé si la conocéis. Sí. Diario D se llamaba. Y era un programa de máxima audiencia. Quizás eso fue ya un poco más tarde, 2009, 2010. Y fuimos con cámaras de ese programa al medio de una granja de cerdos, una granja industrial. Vieron todo, vieron los cerdos agonizando. Si habéis entrado alguna vez en una granja o si no, si lo habéis visto en vídeo, sabéis cómo es todo aquello, ¿no? O sea, todo lleno de excrementos por todas partes, todo aquello es terrible, animales medio muertos, agonizando, pues todo eso salió en el vídeo. Y luego rescatamos también unos cerditos, pero todo esto mientras salíamos en cámara. Entonces, lo importante de todo esto es que con estas acciones, o por ejemplo, cuando hacíamos irrupciones frente a manifestaciones en defensa de la caza o cosas así, ¿no? Lo interesante de esto es que no se trataba de que quisiéramos hacer una protesta o algo contra la caza o contra la tauromaquia o contra la ganadería de cerdos. La idea era que cuando hacíamos eso aprovechábamos siempre para soltar un mensaje antiespecie, ¿no? O sea, te entrevistaban por la tauromaquia, hacías una protesta enfrente de, yo qué sé, pues imagínate, de una plaza de toros, ¿no? Pero tú no decías, estamos contra la tauromaquia, decías, la tauromaquia es injusta porque los animales no deben ser explotados, porque los animales son seres sintientes que sufren igual que sufren los seres humanos. El hecho de que los seres humanos tengan una mayor inteligencia no es un motivo para discriminar a nadie, ¿no? Y por eso le podemos llamar a nuestra actitud a los animales especismo. Decíamos eso continuamente, era como un mantra. Y entonces así consigues que la sociedad entienda mucho mejor aquello que estás defendiendo, pero sobre todo vas consiguiendo ese cambio social, ¿no? Vas plantando esas semillas. Y bueno, esto me he enrollado mucho a raíz de No la te pregunta. preocupes. Me parece Vale. súper interesante. Sí. Vale, bien. Luego, ética animal ya es una etapa posterior. Lo que sucedió es que, digamos que a lo largo de esos años fue habiendo una convergencia de organizaciones. Durante un tiempo hubo dos de ellas, que eran la Fundación Derechos para los Animales y ALA, Alternativa para la Liberación Animal, que se unieron en Equanimal, y luego Equanimal se unió con Igualdad Animal. Y bueno, otras organizaciones pues siguieron también trabajando, digamos, de manera independiente, ¿no? Y lo que sucedió es que en un determinado momento, esto pues hace un poco más de una década, pues alguna gente que habíamos estado en algunas otras organizaciones como Equanimal y también gente de otros lugares a nivel internacional, vimos que había ciertas cosas que no estaban siendo tratadas y que era importante comenzar a tocar en el activismo. Y fundamentalmente, bueno, son varias, pero una de ellas era que veíamos que se hacía mucho hincapié en las conductas, que es lo que hace la gente, y muy poco en las actitudes, que es lo que piensa la gente, las ideas que tiene la gente. Entonces, un ejemplo de conducta, ¿no? Pues puede ser, no comes productos de origen animal. Un ejemplo de actitud, rechazas el especismo, ¿vale? Entonces, nos pareció muy importante comenzar a hacer mucho más hincapié en la idea de especismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú fíjate, si tú consigues que alguien se cuestione el especismo y diga, joder, la verdad es que está mal hacerle las cosas que les hacemos a los animales, ¿no? Eso puede tener un impacto muy grande, incluso aunque esa persona continúe explotando animales, porque esa persona luego va a hablar con otra gente, ¿no? Y contribuye a crear un ambiente social más favorable a conseguir cualquier clase de avance en la defensa de los animales. En cambio, imagínate que, por ejemplo, esa persona lo único que hace es cambiar su conducta. Por ejemplo, imagínate que deja de usar animales, pero porque cree que yo qué sé, que es mejor para su salud o lo que sea, ¿no? Pues esta persona, es verdad que ella no va a colaborar más en la explotación de los animales, pero no va a contribuir a que ese cambio se expanda socialmente. Claro. Entonces, esa era una de las cosas. Luego, por otra parte, nos interesaba también ver cómo podíamos ayudar a los animales que viven en el entorno silvestre, en el mundo salvaje. Porque Muy esto es interesante una cosa ese punto. interesante. ¿Cómo? Perdón. Que me parece muy interesante ese punto. Yo últimamente es una cuestión de la que reflexiono mucho, sobre todo cuando hablo de
de ecologismo y antiespecismo, ¿no? De cómo proteger a la fauna silvestre y salvaje, ¿no? O sea, fauna, flora silvestre, salvaje como ecosistema, ¿no? Me ha entrado mucho en la cabeza el término de ecosistema y la protección de los ecosistemas y hasta ahora no me había entrado en la cabeza, ¿sabes? Como que había entendido la protección de los animales, pero desde un punto de vista creo que muy antropocéntrico. Sí, lo que pasa aquí con esto es lo siguiente, que es que mucha gente lo que hace es cuando piensa en defender a los animales salvajes, ve a los animales no en tanto que individuos que sienten, sino piensa, hay una palabra que es, en realidad es una palabra muy, muy chunga, que es ejemplar, un ejemplar de una especie. Un Ya, ejemplar es algo que no importa por sí mismo, solo importa en la medida en que pertenece a un grupo y el grupo es lo que importa, ¿no? Entonces, esa idea que es propia del ecologismo, ¿no? Es problemática, porque, claro, deja de lado al individuo que sintiente. Y nos interesa precisamente hacer hincapié en en el la individuo. importancia del individuo sintiente. Y mira, por ejemplo, a lo largo de todo el mundo hay un montón de gente que está ayudando a los animales silvestres de mil maneras, silvestres o salvajes. Por ejemplo, a veces, yo que sé, hay eventos climáticos extremos, ¿no? Lluvias o catástrofes naturales y hay rescates de animales. O, por ejemplo, hay centros de asistencia para animales heridos, enfermos, huérfanos. Incluso hay cosas que a veces se hace para ayudar a los seres humanos, pero tiene un impacto muy, muy, muy positivo para los animales y que la mayoría de la gente no tiene idea. Por ejemplo, a día de hoy, sobre todo a raíz de la COVID-19, ¿no? A raíz digamos, de la difusión del coronavirus, el SARS-CoV-2, pues mucha gente tomó conciencia de la importancia de las enfermedades zoonóticas. Pero lo que no se sabe es que ¿Verdad? hace décadas ya que hay planes de vacunación de animales salvajes que están motivados porque no queremos que nos pasen esas enfermedades a los seres humanos. Por ejemplo, la rabia. La rabia es una enfermedad terrible, o sea, chunguísima. O sea, si te pillas la rabia, te mueres, pero sufres terriblemente. Y lo mismo le pasa a los demás animales. Pues lo que se ha hecho es vacunar a los animales contra esta enfermedad. Y no es que se vaya con una jeringuilla, ¿no? Yendo animal por animal, sino que lo que se hace es la meten en una especie de bolitas que tiene un olor y un sabor que va dirigido a ciertos animales, no a otros, y que tiene la vacuna. Y entonces se puede difundir desde el aire pues con helicópteros, con drones o así. Y así se ha conseguido erradicar la rabia de un montón de lugares, ¿no? Y a día de hoy se están desarrollando vacunas con sprays, por ejemplo, para murciélagos en las cuevas donde viven. Entonces, esto se hace muchas veces por motivos puramente antropocéntricos, como dije antes, y luego también por motivos conservacionistas, ecologistas, porque no se quiere que desaparezcan ciertos animales. Pero para los animales esto es algo, joder, les estás salvando la vida, estás evitando una muerte terrible, ¿no? Entonces, es importante comenzar también a difundir esto porque habría mucho más que se podría hacer para dar ayuda a estos animales. Y cuando pensamos en animales salvajes, igual pensamos, no sé, que estén en los picos de Europa, en los medios de la montaña, pero hay animales salvajes en todas partes, en las ciudades donde vivimos, en los campos donde se cultiva la comida que comemos, comida vegana, pero bueno, hay animales ahí. Y esos animales muchas veces tienen vidas pues bastante chungas porque sufren, pues yo qué sé, por hambre, por las condiciones climáticas, como ya dije, por enfermedades de todo tipo, lesiones, etcétera. Muchas veces no se les puede ayudar de ninguna manera, pero cuando se les puede ayudar, pues es genial hacerlo, ¿no? Entonces, esta era otra de las motivaciones también, ¿no? Y bueno, luego por último ya, otra motivación también importante que teníamos, ¿no? Aparte de intentar pues desarrollarlo un poco también a nivel intelectual, llegar, por ejemplo, a las universidades con estas ideas, es la idea de tener un impacto en el largo plazo. Porque en el activismo muchas veces lo que se busca es simplemente cambiar la situación de los animales ahora o mañana. Y entonces solo vas a poder ayudar a un número reducido de animales. Pero va a continuar habiendo animales a lo largo de muchísimo tiempo. O sea, no estamos hablando solo de décadas, podemos hablar, que sé, de siglos, milenios, el tiempo que sea, ¿no? Por lo tanto, parece que sería bueno empezar a ver de qué manera podemos pensar cómo podemos tener un impacto, no solo ahora, sino un impacto duradero para que los animales que vivan el día de mañana pues no sigan sufriendo terriblemente como los que sufren a día de hoy, ¿no? Y de esto hay múltiples ejemplos que si queréis pues podemos comentar en más detalle. Claro, si nos quieres comentar alguno, nosotros encantados. Ujú. Vale, pues mira, por ejemplo, podemos ver ejemplos mirando para atrás. Eh, Desde el principio, por ejemplo. Mira, el veganismo aparece en los años 40, pero la defensa de los animales es muy anterior. Sí, A lo largo del siglo XIX había personas defendiendo a los animales, bueno, en otros países mucho antes, en India, figúrate, ¿no?
Pero, por ejemplo, en el contexto occidental, es verdad que hubo algunas personas veganas a lo largo de la historia, ¿no? Pero en el contexto más inmediato, digamos, la primera persona que tenemos noticia que adopta un punto de vista vegano y comienza a hacer activismo por el veganismo sería Louis Gomper, que, bueno, escribió un libro, de hecho, justo hace 100 años, ¿no? Y fue uno de los que creó las primeras organizaciones en defensa de los animales, ¿no? Pero, bueno, las otras personas que se unieron a esto, pues igual tenían una visión un poco menos avanzada y se centraron en ayudar a los animales en el corto plazo. Entonces dijeron, bueno, esto de defender estas ideas, esto, yo qué sé, la gente no lo va a aceptar. Entonces, en el siglo XIX, por ejemplo, había mucho activismo contra la vivisección, por ejemplo, y para ayudar a los animales urbanos que eran usados como transporte. No había automóviles, usaban carros con caballos. Muchas fuentes en grandes ciudades, por ejemplo, Europa, se construyeron en ese momento para que los caballos pudieran beber y las pagaron organizaciones de defensa de los animales. Hay algunas, podéis hacer turismo y verlas en distintas ciudades, porque continúan estando ahí, ¿no? Entonces, bueno, esto estaba bien, claro, dar ayuda a los animales en el contexto inmediato, pero claro, faltaba esa perspectiva a largo plazo, ¿no? Pero si tú piensas, por ejemplo, hace 100 años ya existía, digamos, el proceso de industrialización, ya había tenido lugar, ¿no? Y la industrialización ya se había llevado a cabo en muchos ámbitos, pero no todavía en la explotación de los animales. Todavía no existían las granjas industriales. Si la gente en ese contexto hubiera tenido una mentalidad largoplacista, podría perfectamente haber hecho la conexión y haber dicho, deberíamos intentar frenar que la industrialización se extienda a la explotación de los animales. Bueno, y no lo hicieron y como consecuencia de eso, oye, quizás aún si lo hiciesen, no podrían haberlo frenado, pero ni se lo plantearon, ¿no? Bueno, décadas después ya existía la ganadería industrial y se protestaba contra ella, pero no se hizo nada para prever lo que era el paso siguiente, que era extender la ganadería industrial del terreno, digamos, con mamíferos y con aves, o sea, sobre tierra, a las piscifactorías, ¿no? Bueno, y podemos pensar, bueno, igual no tuvieron muchas luces, ahora somos más inteligentes. No, es que ahora está pasando exactamente lo mismo. Estamos viendo el mismo proceso con los invertebrados. Los animales que son explotados en mayor número no son los mamíferos ni las aves, son los camarones. Los camarones son los animales, pero con grandísima diferencia. O sea, si tú consideras las cifras de animales explotados, pues las cifras de aves y mamíferos pueden estar en torno a 90.000 millones matados cada año. La de peces, pues pueden ser 200 y pico mil millones, quizá un poco menos, en piscifactorías. Pero ya una cifra quizás 10 veces mayor de 2 billones por la pesca, pero es que cuando hablamos de camarones estamos hablando de un orden de magnitud más, estamos hablando de cifras que según ciertos cálculos podrían estar en torno a los 20 y pico billones, ¿no? Y lo que se hace por estos animales es muy poco, únicamente pues un activismo general de defensa del veganismo, ¿no? Pero están prácticamente, o sea, son prácticamente inexistentes, casi nunca se habla de ellos en el activismo. ¿Con Y camarones viene te refieres a gambas, sí, sí, o sí. todo lo que tiene Gambas, que ver con sí. gambas? Ujú, sí. Dime, perdón. Sí, no, correcto. Sigue, por favor, no quería interrumpirte. Sí, o sea, que como al camarones es no es que no sé si estamos usando términos diferentes. ¿Con camarones te refieres a un animal concreto o al término que engloba como gambas, langostinos, quisquillas? Te Sí, pregunto. bueno, en realidad sería esto último, pero los más numerosos son los de menor tamaño. Sí, Claro. Vale, sí, vale. sí, Si es que sí. también nos estaban preguntando en el chat, no sabía muy bien qué animal era. Sí, son esos. O sea, estamos hablando de la mayoría, pero con mucho, ¿no? Con mucho. Así como entre los vertebrados, más del 95% de los animales explotados son peces, incluso si te fijas, fíjate, solo la pesca deportiva, lo que se llama pesca deportiva, la gente con las cañas, eso ya, bueno, no llega a ser en números de víctimas, no llega a acercarse, por ejemplo, a lo de granjas y mataderos de mamíferos y aves, pero no está muy lejos. Son decenas de miles de millones cada año. Entonces, eso, el 95% de los vertebrados serían peces, pero luego esa cantidad es mínima en comparación con los invertebrados. Y lo grande viene ahora con la ganadería de insectos. Y el asunto Claro. con esto es que, claro, el problema es, mira, fíjate, la ganadería de animales, claro, se enfrenta a toda una serie de problemas y es posible que en el futuro sea sustituida por la carne in vitro o otras alternativas in vitro
que también pueden ser otros productos animales in vitro, ¿no? Quesos in vitro y demás, o con proteínas de origen vegetal, ¿no? El Eura y demás, ¿no? Pero tienen otra alternativa posible, que es la ganadería de insectos. Sí, que ya está creciendo muchísimo. Claro. O sea, yo cuando voy a veces a supermercados y veo anunciados, ¿no? Hamburguesa de insectos y cojo el cartel y lo tiro por ahí, lo rompo o lo que sea, ¿no? Pero incluso si la gente no come insectos directamente, el problema que hay es que se usan los insectos para darles de comer a otros animales, que es lo que se Claro, hace a día de hoy. claro. Claro, de manera que esto es un ejemplo de cómo necesitas tener una perspectiva a largo plazo para evitar lo que se viene. Y entonces, la cosa es que en el futuro, pues no tenemos ni idea qué nuevas formas de explotación animal puede haber. O sea, por ejemplo, puede haber graves riesgos vinculados a la ingeniería genética, crear nuevos animales que no existen a día de hoy. Y puedes decir, no, bueno, eso es una cosa, tú no lo sabes. Pues claro que no lo sabes. Igual que en el pasado tampoco sabían que íbamos a tener granjas de insectos, ¿no? Pero no es absurdo pensar, o sea, es algo que es posible, ¿no? Y no solo eso, puede haber formas escalables de explotación animal que exploten a más animales. Hace años tampoco pensamos que fuera a haber granjas de cerdos de varios pisos, como se empiezan a construir a día de hoy en China, ¿no? Luego, aparte de esto, hay la posibilidad incluso de, o sea, y aquí esto, yo sé que la gente muchas veces cuando le planteas escenarios extraños, pues tiende a no creerse lo que les dice. Pero voy a poner algunos ejemplos concretos de posibles vías de futuro para dañar a los animales. No es si la gente lo sabe, pero ya ha habido animales que han sido enviados fuera del planeta Tierra. Por ejemplo, en el año 2019, una nave israelí intentó aterrizar en la Luna. No sé si lo sabéis y no lo consiguió con éxito, se estrelló contra la Luna. Esta nave portaba invertebrados para ver durante cuánto tiempo eran capaces de, digamos, resistir en condiciones extremas, ¿no? Y se han hecho también otros experimentos con animales en el espacio. Luego, por ejemplo, SpaceX, ¿no? O sea, Elon Musk, que toda esta gente está diciendo, no, nuestro objetivo es llegar a Marte en algún momento. Bueno, vete tú a saber si eso será así en el tiempo de nuestra vida o no. Pero el plan es exportar también animales ahí para continuar expandiendo la explotación animal, ¿no? Bueno, además, el desarrollo, esto otra vía de posibles daños para los animales, el desarrollo de la inteligencia artificial, igual que por nuestra parte, pues igual podemos usar pues algún modelo de lenguaje para que nos ayuden a escribir ciertas cosas, también está comenzando a ser implementado para optimizar la rentabilidad de las granjas de animales, de la explotación de los animales, ¿no? Claro. Yo tengo una pregunta, Sí. Óscar. Pues tengo muchas, pero bueno, voy a intentar ser comedida, que si Dale, no dale. me echan la bronca. Tengo una pregunta de debate filosófico, ¿vale? Ujú, Sí, te la voy a hacer. Cuando estuve en el curso de Ética Animal y Derechos de los Animales de la Carlos III, bueno, pues pude conocer en una de las sesiones, que bueno, tú fuiste invitado cuando yo fui coordinadora el año pasado con Daniel, bueno, pues en una de las sesiones se habló de una perspectiva que no estás comentando, pero que a mí me parece como muy pertinente traerla en este momento, porque es una perspectiva que habla de darle derechos laborales a los animales. ujú. ¿Has escuchado sobre esta Sí, sí, perspectiva? sí, 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 claro. ¿No? Pues lo típico de, por ejemplo, pues que los perros policía tengan su salario, su momento Mm. de jubilación y su pensión. ¿A ti qué te parece esto? A ver, yo creo que no se debería usar a los animales con esos fines ni con otros. Entonces, vamos a ver, es verdad que un animal que está siendo explotado, ¿no? O que está siendo usado para algo, si le das un cierto beneficio, le das una cierta ventaja, va a estar mejor, pero yo creo que sería mejor que no explotásemos a los, ¿no? ¿Tú estás, por ejemplo, en contra de los perros policía, los perros que buscan drogas? Ujú. No sé si hay un debate muy grande también con los perros guía. No sé, pues desde tu punto de vista también, no sé, ahí tienes un debate filosófico que nos pueda un poco alumbrar. Bueno, alumbrar no, o sea, yo os comento lo que pienso, igual estoy equivocado, igual tengo razón en Alumbrar algo. porque en ese sentido mi debate está totalmente oscuro, por eso lo digo. Bueno, sí, claro, lo que pasa es que cuando dices alumbrar suena, aquí vengo con, ¿sabes? Aquí os No, El con traigo una Mesías. conocimiento, linterna tomad a por cuna. iluminar no, con una linterna a iluminar un poco
¿Qué caminos hay sí, o sí. qué posiciones puede haber respecto a este tema? Sí, no, efectivamente, esas son posturas posibles. A ver, digamos que yo creo que cuando tú usas a un animal con esos fines, es muy posible que ese animal pues vaya a sufrir toda una serie de daños, ¿no? Pero aún así, no obstante, podríamos concebir alguna forma en la cual los animales sean usados y no les causes un daño en el sentido de que, bueno, vivan más o menos felices, ¿no? Y vivan una vida más satisfactoria para ellos que si no fueran usados de esa. Esto, hay gente que puede considerar, no, esto es absurdo, esto es imposible. Yo no considero que sea imposible, puede ser que ocurra, pero ¿qué es lo que pasa? Que lo tienes que ver en el contexto. Entonces, Claro. en un contexto donde los animales son explotados de manera masiva, lo cual les causa unos daños absolutamente terroríficos, yo creo que es necesario transmitir un mensaje que sea más o menos claro a la sociedad, ¿no? Porque si no, es muy posible que la gente no entienda adecuadamente en qué consiste aquello que es positivo para los animales. Entonces, en la medida en que dices, no, bueno, hay que ver caso por caso y puede haber excepciones al uso o a explotación de los animales, pues toda la gente ya va a pensar, bueno, que esas excepciones son muy amplias y que, bueno, que no hay ningún problema, entonces con igual, bueno, con comer los huevos de la gallina, porque no le estás haciendo ningún daño a la gallina, ¿verdad? ¿No? O la vaca dejas que se muera y entonces te la comes. ¿Cuál es el problema para ello? ¿No? Entonces creo que es más sencillo si transmitimos un mensaje claro, ¿no? Por eso creo que el veganismo, que tendría que implicar también no usar a los animales en general, en cualquier forma que les sea dañina, no solo cuando los explotas para comer, tendría que tener digamos, esta idea, ¿no? Tendría que ir acompañado de la idea de claridad, es decir, no vamos a usar los animales. Y puede ser que haya casos en los cuales no fuese dañino para ellos, pero en conjunto tenemos que tener una idea más o menos clara. Y también es un motivo esto para, yo creo, de nuevo, y un poco en relación también con lo que antes decía del largoplacismo, para insistir más en los cambios de actitud, no solo de conducta, ¿no? Por eso es tan importante igual cuestionar el especismo, porque cuando cuestionas el especismo, cuando transmites la idea de que los animales merecen todos pleno respeto, pues es más fácil que se vayan evitando confusiones en ese sentido de, bueno, pero igual hacerles esto no está mal, ¿no? Porque muchas veces la idea que está por detrás de eso es que, bueno, quizás le causas un poco de daño a los animales, pero claro, es un beneficio muy grande para los seres humanos. Que cuando defiendes que debería haber, pues igual consideración a todos los seres que son capaces de sentir y sufrir, pues ya es una idea más difícil de aceptar, ¿no? Bueno, Ya. te he soltado un rollo de respuesta, no sé si Bueno, ha No es sido un rollo, no es un me rollo. utilidad. parece súper interesante todo lo que nos estás contando, Oscar. Bueno, quería aprovechar también porque, bueno, ahora mismo eres profesor en el Departamento de Filosofía y Antropología de la Universidad de Santiago de Compostela y en clase hablas con tus alumnos de animalismo y antiespecismo. ¿Ves a la juventud, a los jóvenes de hoy en día, concienciada con el animalismo? ¿Hay alguna conversación que hayas tenido como que te haya hecho volver a casa con una semilla de esperanza? Sí, siempre. O sea, vamos a ver. Yo hablo del tema, pero o sea, no necesitas ser una persona que sea activista para hablar del tema. No, Porque preguntamos como profesor. claro, claro. O sea, el tema es un tema importante. Si tú estás dando una clase de ética, por ejemplo, de filosofía política, tienes que hablar de los animales, porque es un tema relevante en ese ámbito, ¿no? Al margen de eso, pues claro, yo quiero un mundo bueno, un mundo sin especismo seguramente, o sea, no vaya a existir, pero por lo menos un mundo en el cual hayamos erradicado al máximo el especismo, ¿no? Entonces, claro, yo también me interesa que la gente que va a clase, pues me gustaría que tuviera una posición antiespecista, claro está. Pero independientemente de esto, o sea, yo no llego a clase y les adoctrino, sino que yo llego a clase y presento los argumentos a favor y en contra. Pero claro, que los argumentos en contra del especismo son tan abrumadores, ¿no? Que bueno, ya un poco la cosa, si piensas de manera honesta, cae por su propio peso. Sí que sucede que cada vez hay más gente, ¿no? Que llega a clase ya con una actitud, o sea, que ya es gente que ya está concienciada, ¿no? Sobre todo yo noté un cambio desde hace pues un poco más igual de 10 años, ¿no? O sea, claro, ya hay un montón de años dando clase, ¿no? Pero yo me acuerdo, pues no sé, igual hace
15 años, ¿no? Pues la gente no sabía, bueno, no solo los estudiantes, sino en la sociedad, no sabían lo que era el veganismo, no habían oído hablar del especismo. Ahora todo el mundo sabe lo que es el veganismo, ¿no? Y el especismo es un concepto relativamente conocido. Y bueno, sí que es cierto que, claro, el estudiantado, además de filosofía, o sobre todo en ciertas universidades, ¿no? No en todas es igual, porque bueno, hay un contexto social también detrás de cada una de ellas, pero sí que es cierto que es un estudiantado igual un poco más, con más conciencia sobre el asunto, que también tiene una perspectiva un poco más crítica y, o sea, yo no sé, porque como que no procede que yo les vaya a preguntar al final de la clase, oye, ¿sois antiespecistas? ¿Sois veganos? No lo hago, ¿no? Pero a mí no me cabe ninguna duda de que sí que hay un porcentaje de gente que sí que sale vegana y antiespecista. Bueno, además lo sé por experiencia propia porque ha habido ex estudiantes que he tenido que ahora son compas, o sea, aparte de tener una amistad conmigo, son compas antiespecistas, ¿no? Pero, o sea, yo creo que esto no es solo mi caso, o sea, lo que digo creo que es representativo de lo que te podrían decir muchas otras personas, y no solo gente que enseña ética o enseña filosofía, ¿no? También en otros ámbitos, incluso en ámbitos que no te imaginarías. Por ejemplo, bueno, yo qué sé, por ejemplo, en el ámbito del derecho animal. El derecho animal ha ido para arriba, para adelante, a toda velocidad, sobre todo en América Latina es enorme, es inmenso. En Argentina trabajan un montón sobre esto, en Colombia también. Pero luego, por ejemplo, hay gente que trabaja sobre esto, pues, ¿qué te puedo decir? Yo, por ejemplo, en filología, gente que trabaja en literatura y dice, no, lo vemos con una perspectiva crítica central en los animales. Entonces, por ejemplo, tradicionalmente, cuando en las novelas pues sale un personaje animal, pues había esta idea, esta tendencia de pensar, bueno, es una metáfora de un carácter humano, no de un rasgo humano. Y ahora, pues no, lo vemos críticamente y decimos, no, los animales cuentan con ellos mismos, vamos a ver la perspectiva de los animales, ¿no? En el ámbito de la educación también, ¿no? Claro, Bueno, y de hecho existen proyectos educativos como Aula Animal también, ¿no? claro. Entonces, yo creo que en general está habiendo un cambio muy importante a nivel global. Pues fíjate, sí que me gustaría contar una anécdota, y es que mi pareja estudió el máster de ética aplicada en la Complutense y justo cuando nos conocimos, una de las primeras conversaciones que tuvimos fue porque me pidió que le recomendara un libro sobre filosofía antiespecista porque en su máster tenía una asignatura y tenía temas de ética animal, pero se lo habían ido a dar veterinarios y, bueno, pues gente que trabajaba en la ganadería, etcétera. Como que en ningún momento, o sea, obviamente les había dado a leer a Peter Singer, pero no había ido más allá de eso. Era más ética aplicada a cómo matar a un animal, ¿no? O a eso, ¿no? Yo le recomendé Manifiesto Animalista de Corín Peluchón, y que a mí, bueno, son unos libros que más me gustan. Y he de decir que me recuerda un poco al tuyo, ¿eh? Que ahora más adelante hablaremos, si quieres, también un poquito de esto. Por aquí Sergio también me estaba diciendo, fíjate, por detrás de cámaras, me estaba preguntando por el cartel que tienes ahí detrás. Que desde aquí no lo leo muy bien, pero me parece ver que pone algo de animales libres, este así Ah, azul. este. Sí. Claro, la Bueno, gente que nos ve en vídeo, pues dirá, bueno, que nos escuche dirá que están diciendo. No, es que ahí tiene un sí, bueno, es cartel. que esto, o sea, no lo he puesto, quiero decir, esto es el despacho donde yo trabajo en la universidad. Ahí van los Entonces, alumnos a corregir los exámenes contigo, ¿no? pues mira, esto es sí, cuando van los alumnos lo ven todo y lo que no veis también. Mira, aquí tengo, a ver, os voy a enseñar luego otro más. Mira, esto es un póster de un Sí. calendario del 10 de diciembre, Día por los Derechos de los Animales del año 2006. Entonces, ¡Hala! Claro, yo veía algo de animales libres y digo, eh, ostras, me parece que, claro, me imaginaba que era con el mapa y todo, que era como tu despacho. Y digo, qué curioso, ¿no? Que eh, tengas ahí el mensaje ahí, todo el que entra, pues lo puede ver. Ya ves, sí, de mira, 2006. de estas organizaciones que antes os hablaba antes. Sí, sí, sí. Me Sí, parece y luego chulísimo. también tenía este otro, este era de Galus, que era un... También os lo voy a sacar, luego lo pego. Le estamos desmontando despacho a Oscar, para que veáis, ¿eh? Totalmente. Es igual, ¿qué más da? Mira, este está Ciencia guay. animal. Ah, ostras, yo he visto más de esta persona Yo también. también he visto más de Son esa súper persona. guapos, ¿eh? Sí, 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 está Sí. muy bien. Bueno, Bueno, y tengo más cosas, pero... para quien no lo vea, es un cartel con varias viñetas en la que explica, pues, lo que es la sintienza animal. Pues sí, Yo he está visto guay. más carteles de ese estilo explicando otros conceptos políticos y filosóficos. Está Mm. muy, muy guay.
Y bueno, como te comentaba, sí que quería que nos comentaras un poquito sobre tu libro, que lo tengo por aquí, porque bueno, pues, como el año pasado tuve que leerlo para el taller que dimos con Daniel, no se ve, lo tengo por aquí. Un paso adelante en defensa de los animales. Bueno, lo voy a decir yo diría que es tu principal libro, no sé si tú estás de acuerdo conmigo. Sí, Sí, ¿no? Realmente es sí. tu principal libro. A mí me gusta mucho porque da respuesta a muchas dudas que se plantean, ¿no? Sobre todo cuando uno puede enfrentarse al animalismo y surgen numerosas contradicciones y numerosas em, dudas o, bueno, esa disonancia cognitiva que nos surge con nosotros mismos y que hace que nos pongamos muchas excusas. Lo que tú decías, por ejemplo, antes del tema de los bebés, yo recuerdo en una asignatura que tuve en la carrera, Epistemología, Ciencias Sociales, tuvimos un pequeñito debate respecto a este tema y mi profesor salió en defensa del especismo diciendo que, claro, que es que los animales, en plan, las personas tenemos derechos y deberes, pero los animales no pueden tener deberes, no podemos exigirles, ¿no? Esos deberes. Y yo pues le respondí con un argumento que yo también creo que tú abordas o que sé que muchos autores abordan, que es precisamente lo que tú decías antes, que los bebés no tienen deberes y los respetamos de igual manera, ¿no? Que hay muchos casos en este sentido. No sé si quieres comentarnos algo tú respecto a cómo surge este libro, sé que ahora lo vas a presentar, que se ha traducido en inglés. Cuéntanos un poquito cómo surge este libro y cuál fue tu proceso. Bueno, pues ese libro lo tenía que haber escrito muchísimo antes, pero bueno, es lo que tiene. O sea que No como hay te siempre mil noto cosas que hacer. ilusionado, Óscar, con el libro. ¿Estás harto ya del libro? ¿Ya te has ido con No, el no, libro a no. todas O sea, partes y estarás cansado? no, 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 no. O sea, quiero decir, yo, o sea, os agradezco mucho la difusión del libro y, a ver, yo creo que el libro está guay, por eso, o sea, para eso lo escribí, ¿no? Para que ayudase. Si no queriese que estuviese guay, pues no lo habría escrito, ¿no? No, Pero ¿por qué sí, digamos, decidiste? O sea, tú dices ahora mismo, es que tenía que haberlo escrito hace mucho. ¿En qué mm, momento dices, pues lo voy a hacer ya? ¿cómo te puedo decir? Mira, tú en la vida tienes que tomar decisiones y entonces tienes que decir, bueno, si hago esto, no hago esto otro. Y entonces me he pasado casi toda mi vida haciendo activismo. Y a partir de un cierto momento digo, bueno, pues voy a intentar tener un impacto en línea con lo que antes decía, largoplacista, hacer cosas que se queden un poco más y entonces me voy a centrar más en escribir. Y de ahí vino lo de terminar el libro. Coincidió además que, bueno, hubo digamos, un momento que un familiar mío pues estuvo ingresado en el hospital, se pasó un mes y pico en el hospital, entonces yo me pasé mucho tiempo en el hospital y me iba ahí con el ordenador, clic, 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 mientras estaba mi familiar tal, ¿no? Pues yo clic, 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 tecleaba, vale, terminé el libro. Pero me dio mucho trabajo porque está escrito de manera que sea sencilla. Y Claro. escribir para que la gente lo pille de manera muy sencilla es complicadísimo. Escribir algo que sea complicado, eso es muy fácil. O sea, pero claro, esto, pues cada frase del libro yo me la he leído, o sea, diría 20.000 veces, pero es mentira, no me la he leído 20.000 veces. Pero igual 20 veces, sí. Y bueno, básicamente la idea con el libro es un poco proporcionar un argumentario básico, explicar las razones pues, de lo que dice el libro, para defender a los animales. O sea, por qué el especismo debe ser rechazado, por qué la sintiencia es lo que importa, qué animales podemos tener razones para considerar que son sintientes, por qué deberíamos dejar de explotar a los animales, ¿no? Y luego también por qué deberíamos defender a los animales, porque si tú, por ejemplo, dejas de explotar a los animales, tú estás dejando de hacer cosas contra los animales, ¿no? Pero claro, cuando te das cuenta de la realidad a la que se enfrentan los animales, parece que eso no es suficiente, parece que deberías dar, de ahí viene el título, ¿no? Ese paso adelante y hacer tu contribución para cambiar la realidad de los animales, ¿no? O sea, hacer algo a favor de ellos. Y hay múltiples formas de hacer esto. Por ejemplo, los ejemplos que antes os ponía de ayudar a los animales en el mundo salvaje. Ahí lo tienes, ¿no? O sea, eso nos muestra el cambio de paradigma. No solo no los dañamos, sino que les damos ayuda, ¿no? Intentamos que sus vidas sean mejor, quitarle sufrimiento en sus vidas. Incluso aunque no hayamos causado ese daño, no lo hayas causado tú, no lo hayas causado yo, incluso aunque no lo haya causado ningún ser humano, pero está en una situación en la que puedes dar ayuda, le ayudas. Esa es una manera. Luego, otra manera es difundir ideas
que lleguen a cuanta más gente mejor y que hagan que el futuro sea lo mejor posible, ¿no? O sea, conseguir un cambio que no veamos. Eso es lo que verdaderamente importa, ¿no? Porque muchas veces, y hay ejemplos clarísimos en el activismo, lo que pasa es que no voy a entrar en ellos porque a mí no me apetece criticar lo que otras personas hacen. Yo entiendo que cuando tú defiendes a los animales, tú lo haces con tu mejor idea. A mí, digamos que hay formas de ayudarles que me parecen que funcionan mejor que otras, pero bueno, yo no voy a entrar Ay, aquí pues a mí me encantaría, ¿eh? Que en andar con el dedo acusador. Bueno, pues ya igual otra vez, igual lo podemos ver. Pero lo que sí que es cierto es que la mayoría de la gente es cortoplacista. Y vale. mucha gente ayuda a los animales porque quiere verse a sí misma ayudando a los animales. O quiere Ajá, tener un contacto directo con los animales y quiere ayudar a este animal, a aquel animal, a aquel animal, ¿no? Pero lo vale. que verdaderamente importa es ayudar a aquellos que tú nunca vas a ver. O bien porque están muy lejos de ti, o bien porque no han nacido siquiera. Porque fíjate, la inmensa mayoría de los seres sintientes que van a existir en el futuro. No han nacido todavía, porque el futuro va a ser muy largo. ¿Eh? Entonces, incluso en el caso de que no creciese el número de animales que necesitan ayuda, si va sumando un momento, otro momento, otro momento, es el futuro lo que importa más. De manera que cuando tú haces algo para defender a los animales difundiendo una cierta idea, una idea que luego se puede expandir en la sociedad y que hace que la sociedad cambie, tú estás ayudando a los animales aquí, ahora y mañana y dentro de 10 años y dentro de 100 años, ¿no? Eso es lo fundamental. O sea, lo fundamental es qué es lo que va a pasar, o cuál ha sido la historia del mundo cuando el mundo se acabe. Claro. Esa es la idea. Entonces, esto es una narrativa que a la mayoría de la gente, pues, a veces le cuesta asimilarla porque no tenemos costumbre de pensar en estos términos, ¿no? Igual es demasiado épica, quizás, ¿no? No, a mí me parece muy interesante. Me parece Ujú, muy de hecho, creo que es algo que no se suele hablar dentro del activismo, de hecho. De ujú, qué acciones son bueno, en los debates sí, en los debates políticos constantemente, ¿no? Pero en el activismo igual no ujú. tanto, ¿no? De qué es lo urgente, qué es lo inmediato, qué es más importante, si el objetivo o lo urgente o lo importante, ¿no? Estos debates Claro. yo creo que son muy interesantes de tener. Sí, 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 y creo, mira, además, esto es una cosa que cuando entrevistasteis a Olaya Freire, creo que mencionó algo de esto también. La cuestión es, tú, el día que te mueras, va a haber cosas que cuando mires atrás digas, esto no mereció la pena, esto fue una pérdida del tiempo. Esto tenía una buena motivación, pero al final, ¿qué importancia tuvo? Pero tendrá que haber cosas que digas, qué importante fue esto. Pero tiene que ser importante no ahora, sino algo que tú vayas a considerar importante dentro de décadas, cuando te mueras. Bueno, porque vamos a asumir que no nos vamos a morir mañana, ¿no? No desearemos vivir todavía unas cuantas décadas, ¿no? Entonces esa es un poco la idea. Y De ahí bueno, surge el libro un poco, ¿no? bueno, De sobre todo el dejar final algo. del libro va en esa vía, ¿no? O sea, cuando recapitula todo, ¿no? No debemos discriminar a los animales, no les debemos causar daño, al revés, debemos darle ayuda, pues un poco ver la importancia que esto tiene, ¿no? Pues cómo se verá lo que hacemos el día de mañana. Recogiendo un poco de nuevo también lo que comentábamos bueno, del libro, donde respondes muchas dudas, bueno, me gustaría preguntarte cuál dirías que es la duda más común que se da a alguien cuando se acerca al animalismo. Bueno, la verdad es que no está claro que haya solo una duda, ¿no? Por ejemplo, las objeciones al veganismo que ya conocéis perfectamente, todo el mundo sabemos que hay 2 o 3 cosas que siempre te dicen y ya está. La isla desierta, las proteínas, ¿no? Todo eso. Sí, o sea, los animales se comen entre sí, bueno, todas las plantas también sienten, todas estas cosas, ¿no? O Nos la sea, en fin, sabemos, sí. sí, que matas más animales si te comes una naranja, bueno, toda esta cosa. Em, pero, pero creo que tu pregunta es diferente, ¿no? O sea, tu pregunta estás hablando de dudas genuinas, ¿no? Sí. Entonces, una duda genuina ahí es, ¿qué animales sienten? ¿Qué animales sufren? ¿No? Vale, Y esta es una duda que tiene perfecto sentido, ¿no? Y yo creo que la inmensa mayoría de los animales son seres sintientes, pero no necesariamente todas. No necesariamente todos los animales son sintientes. Por ejemplo, las esponjas, los poríferos, no tienen ninguna clase de sistema nervioso. No tienen ninguna estructura que pueda procesar información como la que procesamos la gran parte de los animales, que hacen posible que tengamos experiencias. ¿Por qué podemos decir esto? Bueno, lo podemos decir porque sabemos que, por ejemplo, si tú a alguien le causas daños graves en su sistema nervioso, deja de ser sintiente, ¿no?
Y no solo eso, tú te tomas, por ejemplo, una sustancia que altere el funcionamiento del sistema nervioso y se te cambia la conciencia, es lo que pasa con las drogas, ¿no? De manera que es muy plausible que sea eso, ¿no? Y eso también es lo que explica, por cierto, que otros organismos biológicos como los hongos o las plantas, las protistas o demás, podamos considerar muy implausible que sean sintientes, porque no tienen ninguna otra estructura análoga que procese información como nuestro sistema nervioso, ¿no? O sea, tienen estructuras que procesan información de modo lento, como lo hace nuestro sistema hormonal, ¿no? Esto es lo que pasa con los tropismos. Celular, ¿no? Claro, lo de ir hacia la luz, por ejemplo, ¿no? Pero no de la manera rápida como lo hacen los sistemas nerviosos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay un gran número de animales que sí tienen sistemas nerviosos y no solo eso, sino que tienen sistemas nerviosos centralizados. O sea, no es que transmitan información, por ejemplo, esta neurona, esta, sino que tienen, digamos, por así decirlo, agrupaciones de neuronas que procesan información de manera compleja, ¿no? Esto sucede, por ejemplo, en el caso de nuestros cerebros. Sucede también en el caso de otros animales que tienen cerebros, aunque sean muy diferentes de los seres humanos, como por ejemplo, yo que sé, los pulpos o los artrópodos, como crustáceos, como insectos, tienen cerebros más simples, pero que aún así procesan información de manera compleja. Y luego hay otros animales, como pueden ser pues los caracoles o también los bivalvos, no tienen cerebros, pero tienen lo que se conoce pares de ganglios cerebroides, que también son como agrupaciones de neuronas en pares así. Entonces no podemos descartar que sean sintientes, ¿no? Y esto es interesante porque realmente esto luego también tiene otra cosa que podemos ver, si queréis, como un mero experimento mental, pero que bueno, quizás en algún momento podría ser relevante, que es como lo que importa no es el mero hecho biológico de que seas un animal, sino que tengas una estructura que posibilite que lo que te pase sea negativo, pues eso implica que todo ser que tenga una estructura de este tipo debería merecer respeto. Por eso cuando se dice, no, pero los mejillones, eso se puede comer sin problema, porque tú no lo sabes porque tiene esa estructura, tú no puedes en absoluto descartar que sea sintiente. Pero entonces esto lo podríamos ver del modo siguiente, lo que antes decía de un experimento mental. Por ejemplo, las películas, ¿no?, donde salen inteligencias artificiales sintientes, ¿no? Blade Runner o Westworld o bueno, hay un montón de ellas, Her y demás. Tú las ves y cuando les están haciendo daño, les están fastidiando, pues dices, eso está mal, claramente. Pues precisamente por eso, y no son animales, pero son sintientes, que es lo que importa, ¿no? Entonces, esto te muestra que tú tienes aquí una idea sólida, que es, no es arbitrario, no es como el especismo, que es una frontera arbitraria, porque sí, esta especie sí y esta especie no. Y sería arbitrario también decir los animales sí y los no animales no. Sería igual de arbitrario, no. Es porque son sintientes. Por eso, si el día de mañana, en el futuro, pudiesen existir inteligencias artificiales sintientes, deberían ser respetadas, ¿no? Y es algo que puede ser problemático, porque esto no es en absoluto algo descartable. O sea, no sabemos a día de hoy si no sería posible, ¿no? De manera A que, mí de me nuevo, preocupa mucho, ¿eh? a mí me preocupa un montón. Me preocupa muchísimo. Sí, a mí lo que pasa es que a veces cuando, por ejemplo, como aquí, en esta charla que estamos teniendo, como ya he dado muchas ideas que pueden ser novedosas, tampoco me quiero pasar metiéndome en profundidad. Eso sería para otra ocasión. Pero el futuro puede ser mucho peor de lo que nos pensamos. O sea, la situación puede ser en el futuro mucho peor de la actual. Hay un concepto que se usa que es el de riesgos de sufrimiento futuros, ¿no? Crear enormes números de animales que vayan a sufrir, sean animales salvajes, sean animales explotados directamente. Y otra posibilidad, efectivamente, sería si creamos nuevos seres, sean biológicos o sean artificiales, que sufran, eso debería preocuparnos, porque la sintiencia y el sufrimiento importa. Me flipa la cantidad de distopías que tienes estudiadas. No me apetece nada, Óscar. Yo que estoy últimamente en modo, Dios mío, no quiero ver absolutamente ninguna película, serie más que tenga que ver con una distopía. Estoy cansada de pensar en distopías. Quiero pensar en positivo, no me quiero imaginar más cosas negativas. Yo personalmente, ahora, os lo dejo a los filósofos. Yo que soy socióloga y politóloga, creo que quiero pensar en utopías y en cosas tangibles, positivas para el presente y para el futuro. Que si no me da ecoansiedad. No, o sea, tú y todo el mundo, pero mira, por ejemplo,
mira, como ejemplo de esto, yo, por ejemplo, que no veo muchas películas ni series, no es algo que me guste. Sí que leo novelas, por ejemplo, cuando tengo tiempo, pero normalmente como leo otras cosas, pues tampoco tengo mucho tiempo. Pero yo los dramones paso, porque ya la realidad ya es tan chunga. Supera la ficción. Entonces, ¿para qué? O sea, no, esta película es buenísima, un dramón ahí terrible. Pues mira, pues será buenísima, pero no la voy a ver, porque ¿para qué? Para criarme la vida, ¿no? Pero digamos que igual pensar sobre estas cosas, pensar sobre la posibilidad de que esto suceda, ¿no? Ya, Pues eso sí que merece la pena, porque, porque de tenerlo en cuenta depende que lo podamos evitar. ya. Entonces Pues, ahí sí que. Sí. has comentado lo de las esponjas, Ujú, y así rápidamente, porque se nos echa un poco el tiempo encima, quería comentar que a mí hace unos años, siendo ya vegana, mis padres me regalaron una esponja. ujú, Y yo, pues no pensé nada malo. Pensé, tengo una esponja nueva en mi vida. Me ujú, encantan las esponjas. Entonces yo frotándome el cuerpo todo el día con esa esponja, hasta que me contaron que era una esponja de verdad. De Que era más. una esponja, claro, era una ujú, esponja de verdad, que eso se Y tú vende a día siendo, de tú hoy. siendo vegana. Sí, sí, esto me pasó, es una anécdota de las que muchas que me han ocurrido, ¿no? Y ahora, o sea, igual es una tontería, pero me da un profundo asco pensar ujú, que me estuve, frotando el cuerpo con un animal, me da igual si es sintiente o no es sintiente, o es que me da igual. ujú. Me da un repelús Claro, que sí. quiero volver al plástico sintético. Ya, claro. Pero mira, es como por ejemplo, o sea, yo si el día de mañana hacen carne in vitro, ¿sabes? Y no, sin explotar a ningún animal para hacerlo, lo que sea, a mí me va a dar asco, yo no voy a comer eso. Bueno, pues es que. Pero mira, si por ejemplo, incluso las hamburguesas estas que hacen ahora que están tan Sí, curradas, bueno, ya sabemos, no hace falta que mencione las marcas porque ya todo el sí, mundo las Ya. conocemos. ¿Sabes? Huelen tan parecido que a mí me dan asco. Yo recuerdo la primera vez que además me tocó cocinarlas a mí porque estaban haciendo no sé qué unas colegas y dijeron, no, bueno, pues yo las preparo aquí mientras termináis de hacer esa tarea y tal, ¿no? Y yo estaba cocinando diciendo, qué repugnancia, qué olor asqueroso, ¿sabes? O sea, entonces es normal y es vegano, pero ¿y aún has probado el así, pescado vegano? sí, creo que no me da tanto asco, Ay, sí. pues a mí muchísimo más, no puedo. Con la Ah, merluza vegana y todo eso es imposible para mí. mm, El mm. atún vegano me es imposible. Igual es porque es gallego. Eso está en las No, no raíces. creo, no creo que sea por eso, no, no. No, Pero vale, vale. ¿sabes también otra cosa que pasa? Es que yo creo que ya no me acuerdo muy bien de cómo sabían las cosas, porque mira, tengo una anécdota que una vez me pasó, que hubo una confusión con un yogur, que era un yogur, hecho con leche de una vaca, ¿no? A la cual habían añadido soja o algo así, pero el yogur ponía soja así en grande, ¿no? Ajá. Y entonces, pues yo no sé si yo lo compré o alguien lo compró, ¿no? Y entonces lo fuimos a tomar, ¿no? Entonces yo lo probé y dije, qué cosa más asquerosa, repugnante. Y yo no recuerdo, a mí me gustaban los yogures cuando yo comía productos de origen animal, ¿no? Pero yo dije, esto es nauseabundo. Y dije, así que sabía así. Yo me había olvidado ya de cómo sabía. Y yo tenía la idea de que los yogures de soja tampoco sabían tan diferente de los otros yogures. Y cuando lo probé dije, ¡ah! Así que sabía eso, ya no me acuerdo, ¿sabes? Como hace tanto tiempo. Pero era un yogur de soja que no me lo he pillado, No, era un yogur de leche de vaca que al tenía cual le habían soja. añadido soja. Ay, estas cosas que hacen ahora de hamburguesa flexitariana y te ponen mitad carne, mitad Mitad pescado. verduras, mitad carne, Eh, sí, Claro, sí. pero en el yogur ponía en el paquete soja, así de grande, ¿no? Inmenso. Entonces, claro, pues yo no me acuerdo, no sé si lo compré yo, no lo recuerdo, la verdad, si lo compré yo o lo compró alguien por esa confusión. Pero Total. sí que dije, qué asco los yogures de vaca, ¿sabes? Eso Entonces a no mí lo me voy a pasó con comer. el atún, me acuerdo estar haciendo unas pizzas en casa hace mucho tiempo, me Ujú. había hecho yo vegetariana ni vegana. A mí me encantaba el atún y de repente me viene un olor y yo: "¿Pero qué asco? ¿Pero a qué huele aquí?". Y me Ya. giro y estaba, pues, mi expareja con una lata de atún y la sorpresa que me llevé fue tan grande porque yo jamás hubiera pensado que a mí me hubiera dado asco el atún, fíjate, Mm, y pues me dio. ya. Bueno, pues, Óscar, se nos echa un poco el tiempo encima. Yo creo que hablo por los 2 y digo que estamos muy agradecidos de esta entrevista. De hecho, nos han dicho por el chat que esta entrevista estaba siendo una maravilla, que estaban aprendiendo muchísimo, que molas un montón, también nos han dicho. Así que, bueno, pues te tenemos que despedir.
no tienes redes sociales, entonces te diría, ¿dónde te podemos encontrar? Supongo que en internet y en tu libro, ¿verdad? Y no sé si en algún lugar más. Sí, bueno, a ver, en primer lugar, podéis ver Ética Animal, que es una organización en la que yo trabajo, o sea, pero no, yo trabajo junto con un equipo de muchísimas otras, bueno, muchísimas otras no, pero de varias otras personas, ¿no? Y luego, pues, mi trabajo luego lo podéis, las cosas que yo escribo y demás, sí que se pueden encontrar, lo que pasa es que en otras redes sociales, ¿no? O sea, pues, por ejemplo, bueno, se puede encontrar en Google Scholar, en Google Académico, en Ajá. academia.edu, en ResearchGate, que son así, Ujú. digamos, de investigación. Sí. Sí estoy en Facebook, ¿no? En fin, Ah, sí, en Facebook cosas de sí. otros años. En Facebook sí estoy, sí. Vale. Es Iba a una cosa decir, ¿quién generacional, está ¿no? en Llevo Facebook 30 años en ahora? Bodegaños, decías antes, pues entonces estoy en Facebook, pues normal, ¿no? Bueno, está genial, Óscar. Oye, muchas gracias por haber venido a este podcast. Tendrás que volver en otro momento porque seguro que tenemos muchas más cosas de las que hablar. Pero nada, pues muchas gracias por venir y nos vemos en otro momento. Bueno, pues oye, me dejas a mí también que diga que muchísimas gracias por haberme invitado y sobre todo por hacer esto, o sea, que es genial que lo hagáis, o sea, gracias por todo lo que habéis hecho. Bueno, tú como socióloga y como lectóloga podrías hacer mucho también para ayudar a comprender mejor la realidad de los animales y lo que podemos hacer, así que quedo pendiente de leerme tu futuro libro. Y bueno, pues para la siguiente, o sea, oye, de verdad, muchísimas gracias por tenerme aquí y cuando queráis. Un placer, de Perfecto. verdad, Muchas Oscar. gracias, Muchas Óscar. gracias. Chao. Madre mía, pedazo de entrevista. Bueno, pues recordar que podéis leer las notas del programa en manitosveganos.com/127, que nos podéis escribir desde manitosveganos.com/contactar, que nos encanta leeros, escribirnos lo que queráis. Por favor, compartir este podcast con todo el mundo, con quienes queráis. Como decía Óscar, ¿no? Hay que seguir contándole a la gente qué es el antiespecismo, qué es el veganismo, hay que llevar esta lucha a todas partes. Así que bueno, ya sabéis que nos podéis ver en cualquier plataforma casi, Spotify, YouTube, Twitch, en nuestra web, que nos podéis escuchar desde el resto de plataformas de podcasting. Y realmente hasta aquí que le he cogido hoy el truquillo a presentar el podcast. ¿Qué te parece, Sergio? Muy bien, me gusta mucho. Y te acuerdas de que tenemos también otra cosa más. Sí, vale, gracias por avisarme. Hay que preavisar a Miriam porque, claro, para la gente que nos ve, además que nos escucha, nos despedimos también. Totalmente. Así que bueno, la próxima semana pues probablemente no va a estar Óscar Horta por aquí. Pero bueno, lo que sí que vamos a seguir siendo es unos malditos ¡Malditos veganos! veganos. Gente, un besito. A Un besito muy cuidarse. grande. Es que Chao. tenemos unos pedazos de invitados este año, ¿eh? Increíble.